El viceministro de Salud, Carlos Mario Ramírez, lanzó en apartado una propuesta para que los municipios le paguen directamente a los hospitales por la atención a los pacientes. La iniciativa elimina la intermediación de las EPS y podría salvar algunos hospitales sumidos en graves situaciones financieras. Los municipios deben pagarle mensualmente a las EPS que atienden a los ciudadanos del régimen subsidiado, dinero que a su vez gira el gobierno nacional. El viceministro de Salud propuso en apartado que esta cadena se elimine. Esas platas que le deben los municipios a las EPS no se las paguen a las EPS sino a los prestadores, porque ahí llegaríamos directamente al prestador. Y los gerentes de las empresas sociales del Estado que van a recibir esa plata se comprometan en manejarla bien para pagarle al personal que le están debiendo sus salarios o las cooperativas de trabajo asociado y a los proveedores para que podamos ir normalizando el servicio. Algunos consideran que esta propuesta es coherente si se tiene en cuenta que parte de la difícil situación que atraviesan los hospitales se debe a las deudas que las EPS tienen con ellos. Sin embargo, para otros, la propuesta del viceministro no es del todo clara. Pero igualmente no hay claridad en cuanto a que estos recursos se le deban a las EPS y que existen en los municipios. Por lo tanto, los hospitales quedamos todavía en el dilema de quién es el que nos va a responder por los recursos que nos deben. La situación más difícil la vive el hospital de Apartadó. Allí, por ejemplo, sus empleados no reciben salario hace 8 meses. Nosotros actualmente tenemos una cartera global de 14.000 millones de pesos con las diferentes entidades, siendo los que más nos deben Endisalud y Caprecom. El viceministro también aseguró que el superintendente de salud se comprometió a reunirse de manera urgente con los gerentes de las EPS para gestionar el pago de las deudas que estas empresas tienen con los hospitales de Antioquia. En sequía se encuentran los habitantes de la vereda El Vergel en el corregimiento de San Antonio de Prado. Debido al calor y a un acueducto rudimentario, el abastecimiento de agua para cerca de 830 viviendas solo se presta 6 horas al día. En la vereda del Vergel cada día es más escaso el suministro de agua. Esta cuenca, que debe abastecer a 5.000 usuarios, además de la sequía producida por el calor, enfrenta graves problemas de contaminación que ponen en riesgo la vida de quienes la consumen. Vemos que no hay presencia de Corantioquia por regular las tomas de los finqueros, no se están respetando los retiros, incluso hay algunos alcantarillados que están siendo vertidos a nuestra cuenca. Los habitantes del Vergel aseguran que la administración anterior de la Junta dejó una gran deuda por pagar y que las inversiones en filtros e infraestructura que les fueron cobradas no se reflejan en el servicio que reciben. Entonces, gente que alquila no poniéndoles en conocimiento a la gente que el agua es de acción comunal. Y vienen y a los 2 o 3 días ya están enfermos y más luego al mes ya están desocupando la casa para irse. El llamado es especialmente pues como a las entidades del municipio, del mismo departamento, a que intervengan en la situación, a que nos ayuden. Mientras el problema se resuelve, la comunidad del Vergel seguirá atesorando gota a gota los pocos litros de agua que reciben cada día de una quebrada cada vez más seca y cada vez más contaminada. Hay preocupación en el sector de la cultura por la disminución de 21.000 millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Cultura de este año. La alcaldía asegura que es un punto de arranque y que la cultura tendrá un lugar prioritario en el cuatrienio. Con preocupación recibió el sector cultural de Medellín la noticia de que la Secretaría de Cultura Ciudadana tendrá un recorte presupuestal este año de 21.000 millones de pesos. Es muy lamentable y hago un llamado a nuestros mandatarios locales para que por favor evalúen y para que realmente pues se pongan la mano del corazón y entiendan que una ciudad culta es una ciudad que progresa y una ciudad que se proyecta hacia el futuro. Y que estemos pensando en reducirle a una cosa que necesita cada vez más fuerza y más apoyo, es un asunto que no me cabe en la cabeza y creo que no cabe en la cabeza de mucha gente. El año pasado la Secretaría de Cultura de Medellín contaba con 63.000 millones de pesos. Este año el presupuesto será de 42.000 millones. Eso quiere decir que se ponen en riesgo programas que han sido tan importantes para la ciudad como el mismo Festival Internacional Altavoz, como las convocatorias de becas para la creación, como salas abiertas, como las redes de artes escénicas, de música. La Secretaría de Cultura asegura que la disminución de 21.000 millones sí afectará considerablemente los programas de su despacho, pero que es solo el punto de arranque. Ya inició un plan de choque para funcionar con lo básico mientras ingresan los nuevos recursos. Patrocinios y participaciones en eventos de ciudad tendrán que ser disminuidas porque nuestro presupuesto ahora está orientado al funcionamiento y a la garantía de los procesos fundamentales. El plan de gobierno de Aníbal Gaviria reza lo siguiente a propósito del tema cultural. Tener en alta valoración la cultura para alentar procesos de vida y educación ciudadana.
Los gestores culturales esperan que este propósito se mantenga, lo que implica destinación decidida de recursos. El presidente de la ANDI defendió a ISA como operador idóneo para hacer las autopistas de la montaña, a pesar de que el gobierno nacional recientemente abrió la posibilidad de entregar las obras a varias concesiones. La ANDI dijo claramente que no está en la línea del gobierno, que manifestó su deseo de poner a concursar a varias concesiones por las autopistas de la montaña, luego de que surgieran algunas dudas por parte de la Procuraduría frente al contrato que le da la exclusividad a ISA. Villegas dice que la viabilidad de las obras se pone en riesgo si no lo hace un solo operador. No, a mí me parece es un solo proyecto, me parece que partir eso en varios proyectos atenta contra su viabilidad, no solo cronológica, sino financiera. ¿Y en qué momento ISA se convirtió en un problema? No creo que sea un problema. Y defendió, como lo ha hecho en otras ocasiones, la construcción de estas dobles calzadas como fundamentales para sostener el desarrollo de la industria del país. Yo soy defensor de autopistas de la montaña. Porque es que ese no es un proyecto antioqueño, ese es un proyecto de la competitividad nacional. Ustedes me oyeron decir que esa carretera debía llamarse era Quito-Cartagena o Santiago de Chile, Los Ángeles. Esto de la autopista de la montaña es apenas un pedacito de la integración continental. Pese a las dudas que han surgido frente a la disponibilidad de recursos por parte del gobierno central para la financiación del proyecto, el representante de los empresarios invitó a que las 4 dobles calzadas se hagan como lo plantean los diseños que fueron contratados con ISA y que cuestan casi 16 billones de pesos. Esta tarde se realizó el primer Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres en Medellín. Pretende contrarrestar el fenómeno de los feminicidios en la ciudad, emprender acciones para facilitar el acceso a la justicia y liderar un programa integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Instituciones como la Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Comisaría de Familia, organizaciones de mujeres y las Secretarías de Gobierno y de la Mujer de Medellín se dieron cita en el primer Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres. Ratificaron el compromiso a participar todos los entes de la justicia, todas las secretarías que están en el acuerdo, un compromiso muy especial para revisar en la construcción de los planes de desarrollo municipal y departamental, que quede un capítulo, un programa especial para la atención. Medicina Legal alertó que a pesar de que en lo que va de 2012 ha habido una disminución importante de los homicidios en general con relación al mismo periodo de 2011, sí preocupa que en los primeros meses de este año se haya elevado el número de participación de las mujeres en estos homicidios. En lo que va de este año se han registrado 28 homicidios de mujeres en Antioquia y 10 en Medellín. Nosotros lo que hacemos es el diagnóstico de la violencia y aportamos datos. Esos datos les sirven o son utilizados por las administraciones y por las entidades y autoridades judiciales para tomar decisiones. El Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres contará con 3 comisiones que se reunirán periódicamente para hacerle seguimiento a esta problemática. Al menos un 75% de las mujeres de Medellín ha padecido violencia física, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, SISC. Y justamente se pretende disminuir este alto indicador. Una denuncia penal y una queja disciplinaria ante la Procuraduría instauró la exsecretaria de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín, Dora Cecilia Gutiérrez, en contra del concejal Bernardo Alejandro Guerra. El corporado asegura que no se retractará. Por lo que considera calumnia e injuria, la exsecretaria de Bienestar Social, Dora Cecilia Gutiérrez, denunció al concejal Bernardo Alejandro Guerra por comentarios del corporado en torno al tema de la contratación de restaurantes escolares. La exfuncionaria también instauró contra él una queja ante Procuraduría. Su apoderado, Abelardo de la Espriella, explica los términos de la denuncia. Cuando hacemos referencia a la injuria, pues ha dicho cosas impronunciables a través de un medio de comunicación contra la doctora Dora Cecilia, y también la ha acusado de pertenecer a un carrusel de los contratos, de manejar de manera ilegal el presupuesto público, y es por que se la ha denunciado por calumnia. El abogado espera que el concejal se retracte de sus declaraciones. Lo mejor es que lo haga desde ahora, si no puede probar lo que dijo, porque muy seguramente su situación va a empeorar. ¿Usted se va a retractar de esos comentarios? No, con la comida de los niños no se juega y mucho menos se participa en carteles de corrupción. En varias oportunidades, Guerra y la exsecretaria se enfrentaron en el Consejo, por lo que el corporado considera fueron incumplimientos en la calidad de la alimentación e irregularidades en la contratación de los restaurantes escolares. Los hombres construyen las obras, hacen la cadena.
Una masiva jornada de atención a la población desplazada realizaron hoy en el barrio La Honda de Medellín, la Personería y el Programa de Atención al Desplazado de la Alcaldía. La idea es prestar una asesoría integral sobre los derechos de esta población. Los rostros de Mónica y Daniel son solo dos que reflejan lo que significa ser desplazado a la fuerza de su tierra. Y a pesar de que el tiempo ha pasado, el infame recuerdo de la guerra no se borra. Cuando uno viene desplazado, uno no entiende las cosas y llega aquí a Medellín como cuando largan un marrano de un corral que no sabe qué va a hacer, a dónde pega. Llegan los grupos violentos a decirle al personal del municipio, o sea, del corregimiento, que si no desocupamos el pueblo, nos encienden en candela todas las viviendas. Estos aspectos y muchos otros que afectan a los desplazados que actualmente se asientan en Medellín son los que se busca atender con jornadas como las de hoy en el barrio La Honda, una de las zonas de la Comuna 3, donde hay unas 23.000 víctimas del desplazamiento forzado. Allí identificamos cuáles son las situaciones de mayor vulnerabilidad y con respecto a eso programamos junto con otras 10 instituciones estas jornadas para atender a la población. Allí subimos toda la oferta institucional. La jornada de hoy fue liderada por el Programa de Atención a Población Desplazada de la Alcaldía y la Personería de Medellín. La idea es llevarlas a las comunidades donde más desplazados hay, pero también incentivar a que cada municipio tenga su propio plan de asistencia a esta población. 3 kilómetros de la vía entre Sopetrán y Medellín fueron durante varios años el dolor de cabeza de la comunidad del occidente antioqueño. Hoy los habitantes de Sopetrán decidieron no esperar más y comenzaron a reparar la vía con ayuda de la administración municipal. Durante 10 años los habitantes de Sopetrán esperaron que el gobierno departamental se hiciera cargo de la vía que conduce a este municipio. Al ver que sus peticiones no fueron escuchadas, hoy decidieron corregir el problema entre ellos mismos. Mientras tanto lo estamos haciendo nosotros, pero además inclusive después para la Florida, esa carretera está acabada. Recolectaron 10 millones de pesos y pusieron la mano de obra, mientras unos vecinos nivelan unos tramos, otros hacen el reparcheo y algunos limpian la vía. En total son 3 kilómetros los que esta comunidad pretende reparar, pues están cansados de la accidentalidad que el mal estado genera. Nos reunimos comerciantes, cazafinqueros, personas de la administración municipal, la policía, entre otras que nos estamos ayudando mutuamente para conseguir los recursos a fin de que podamos arreglar nuestra entrada a Sopetrán. Arreglar 3 kilómetros de vía cuesta por lo menos 100 millones de pesos y hasta el momento solo hay 10. Esta comunidad ya no le pide más al departamento, pero sí a los habitantes de Sopetrán. Invito a toda la comunidad sopetranera, a todos los que no se han unido a este banco de trabajo, los colaboren con mano de obra, o con dinero, o material, porque nosotros solos no podemos. Estos 3 kilómetros de vía tienen alrededor de 195 huecos que deben ser reparados, y lo que se vive hoy en la localidad es un gran ejemplo de que la unión hace la fuerza. Desde la vía que conduce hacia el municipio de Sopetrán, informó Vanessa Orrego para Teleantioquia Noticias. A propósito de los 10 años de terminados los intentos por alcanzar la paz en el Caguán, hoy uno de los hombres que participó en el rescate de la ambulancia que cayó de un puente dinamitado por las FARC recordó este hecho que precipitó la finalización de las negociaciones con la guerrilla. Así luce hoy el puente de Danticas que comunica al municipio de San Rafael con el de San Carlos. Pero hace 10 años estas eran las imágenes de dolor y conmoción que se vivían en los alrededores de la estructura. El puente fue dinamitado por el Frente Noveno de las FARC en la madrugada del 20 de febrero de 2002, lo que provocó la caída de una ambulancia que llevaba a una mujer en trabajo de parto, su hermana y la auxiliar de enfermería que murieron en el accidente. Pedro Pamplona recuerda el hecho que generó tal indignación que se convirtió en uno de los factores que precipitó la terminación de los diálogos del Caguán. Y la velocidad que traía brincó hacia acá. Este era él hace 10 años en medio del rescate. Siempre es maluco porque a uno pues que le tocó ver los cadáveres, le tocó sacarlos dentro del carro, que pues en la forma que quedaron, sí le da a uno mucha tristeza a uno ver una cosa que pasa eso por causa de una violencia. Personas pues que no tenían nada que ver en el conflicto y ver en las condiciones que murieron. Pedro recuerda lo difícil que resultaron las labores de recuperación de los cuerpos por cuenta de la destrucción a la que quedó reducida la ambulancia por el fuerte impacto. Nosotros empezamos el trabajo por ahí a las 8 de la mañana y los cadáveres los rescatamos por ahí a la 1:30 más o menos. El puente de Danticas permaneció en ruinas hasta el año pasado cuando terminaron los trabajos de recuperación de la estructura. Pero aún hoy,
y sin los vestigios de la destrucción, se erige como uno de los símbolos de la contradicción de las FARC, cuando en medio de las negociaciones el grupo continuaba con su accionar terrorista.